Buenas noches. En nombre de la congregación de Nuestra Señora de Sion, de Serjuc y de toda la familia de Sion, les damos a ustedes una cálida bienvenida a esta nuestra segunda charla del mes de la Biblia, denominada ¿Por qué estudiar la Torá? Esta conferencia estará a cargo de la rabina Iliana Carazo, conocida por muchas y muchos de ustedes y muy querida en nuestro centro. Ella es una persona muy estudiosa y amante de las verdades trascendentales de todas las culturas. Desde muy joven ha transmitido sus conocimientos en temas tan variados como religiones comparadas, judaísmo, cabalá, meditación, entre otros no menos importantes. Como rabina, considera que su misión es llevar la luz, abrir puertas, tender puentes, aclarar dudas y generar espacio donde las personas puedan descubrir su propio camino espiritual. Todo dentro del marco de la tradición judía, las lecciones que ofrece la historia y la realidad en la que nos ha tocado vivir. Es conferencista internacional, máster en comercio internacional y filóloga clásica, entre otras formaciones que son bastantes. Es profesora del Instituto Shalem, directora de Yamné, que es una academia de estudios judíos en Costa Rica, y además capellana y directora de recursos humanos del Hospital Sima. Así que estamos en esta noche en las manos de una excelente profesional y además un gran ser humano. Bienvenida, Rabina, a esta su casa nuevamente. Un gusto tenerla con nosotros siempre, es un gran gusto. Le deseo el espacio. Muchas gracias y buenas noches a todos los que no he saludado todavía. El gusto, el placer es para mí estar aquí con ustedes porque honestamente siempre es hermoso poder participar con un grupo de personas tan estudiosas, tan amantes del crecimiento espiritual, tan deseosos de, igual que yo, tender puentes, aprender de otros, establecer paz y armonía, y eso vale oro, realmente vale oro. Y como hoy me invitaron a hablar de Torá, quiero comenzar esta clase con la bendición que decimos cuando estudiamos Torá, porque lo que vamos a hacer es estudiar Torá al hablar de Torá. Y entonces nosotros siempre decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Fuente de bendiciones eres tú, creador del universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos con la Torah. Amén. Amén. Bueno, ahora sí estamos listos aquí para conversar un ratito. Ustedes, los que ya me conocen, saben que me gusta la interacción, que no tengo problemas. Si tienen alguna pregunta en el momento, prefiero que la hagan antes de que se queden con dudas. Lo que vamos a hacer hoy es conversar primero un ratito, después les presento unos slides y luego volvemos a conversar un ratito, pero si durante el proceso de los slides tienen preguntas, lo único que tienen que hacer es levantar la mano y si yo no los veo, alguien los ve y alguien me avisa. Por favorcito. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Por qué estudiar la Torá? Hay miles de razones. Y ustedes deben tener cada uno una lista larga. Así es que voy a tratar de encontrar unas cuantas razones no tan comunes para arrancar con esta conversación. Según los estándares judíos, la pregunta de por qué estudiar la Torá es relativamente nueva. Durante un par de milenios, la Torá era un hecho, algo cierto,
y sin cuestionamiento para los hombres judíos. No había escapatoria. Por supuesto que la iban a aprender, o al menos la iban a leer en fragmentos pequeños todas las semanas, cada Shabbat en la sinagoga. En un ciclo interminable en el que se inicia la lectura anual y luego cuando termina inmediatamente en el festival de Simchat Torah, se comienza de nuevo. Que de paso estamos a punto de celebrar esa transición. Pero ahora estamos en el siglo XXI. Y aún dentro del pueblo de Israel, el hecho de que millones de nuestros antepasados hayan hecho algo durante miles de años, no es motivo suficiente para que lo sigamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser las razones ahora para que un judío se pregunte por qué estudiar la Torá? Y más un no judío, o sea, ¿por qué estudiar la Torá? Entonces voy a poner unos slides aquí, compartir con ustedes esta pantalla para irnos guiando con esto. Si no, no me salgo del tema mucho. Para poder explicar esto con claridad, tenemos dos palabras clave que necesitamos definir, porque no son tan simples ni tan claras como parece. Y esas dos palabras son Torá y estudio. Y ustedes dirán, bueno, todos sabemos lo que es Torá en este grupo. Y todos sabemos lo que es estudio en este grupo. ¿De qué está hablando la rabina? Bueno. La Torá, la palabra Torá para el judío significa una gran variedad de cosas. No es solo el texto que tengo acá, no sé si me pueden ver por ahí, pero bueno, luego se los enseño. En los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco, sino que para el judío la Torá siempre ha significado mucho, mucho, mucho más que eso. Junto con el texto simple que leemos en el Pentateuco, viene una gran cantidad de comentarios, tradiciones, extensiones y desafíos que se conocen como Torá oral. Porque el Pentateuco es la Torá escrita, pero no se nos dio sola, se nos dio con un volumen adicional acompañándola, solo que era oral. Y esto se ha desarrollado a través de los siglos en una biblioteca que aún hoy continúa desarrollándose, que presenta una gran variedad de puntos de vista, que los encontramos en textos como el Talmud, el Midrash, los comentarios, las responsas, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, si hay alguna duda, levante la mano o abre el micrófono. Entonces, eso hablando de Torá. Hablemos de estudio. ¿Qué es estudio? Muchas personas de todas las religiones, muchas religiones, leen la Biblia regularmente. Yo estoy segura que ustedes leen la Biblia regularmente. Si no, no estaríamos celebrando el mes de la Biblia. Y con mucha regularidad contemplan el texto y dentro de los cánones cristianos ustedes estudian el texto.
Con frecuencia ese estudio de la Biblia también incluye la aclaración de notas históricas que muestran las costumbres de la época y que nos ponen toda la narración esa de tantas cosas que nos cuenta la Torá, que nos la ponen en contexto para que podamos entender. ¿Correcto? Bueno, si todo fuera tan fácil para el pueblo de Israel. Resulta ser que esa no es la forma judía de estudiar. Basta con que vayan ustedes a una sinagoga de cualquier denominación y cojan cualquiera de las torás que hay por ahí, de las que se usan para seguir la lectura durante el servicio religioso. ¿Y qué se van a encontrar en ese libro? Esta es una foto de la Torá que yo uso más para los estudios aquí con mis grupos. Lo que se van a encontrar es un texto, primero un texto en hebreo, que aquí está un poco difuminado. Luego, en mi caso, un texto en arameo del Targum. Luego, aquí, los comentarios más importantes de Rashi, un gran comentarista. Al otro lado tenemos la traducción al español, lo más literal posible. Y el resto, todo esto y todo esto aquí abajo, comentarios. ¿Okay? Y entonces, cada página es más comentarios que texto. Y cuando nosotros nos sentamos a estudiar la Torá, pues leerse 2 párrafos que tenemos acá, el leerse página y media. Esto, si no más, porque empezamos a comparar la traducción al hebreo, a ver por qué se tradujo de esa manera, y por qué si el tiempo verbal, y por qué el artículo, y por qué esto, y por qué. O sea, estudiar la Torá para el judío no es tan simple como sentarse y leer, como sentarse y meditar sobre lo que leyó. ¿Ok? Entonces, el concepto estudio ya comienza a diferir un poquito, pero no se queda ahí. Los judíos no leemos el texto y ya. Cada texto de la Torá para nosotros es una invitación al asombro, una invitación a que discutamos. La Torá nunca es simplemente obvia. Lo más simple es decir, si eso es lo que dice, entonces eso es lo que significa. ¿Correcto? Pero el enfoque judío siempre ha sido diferente. El enfoque judío dice, si eso es lo que dice, ¿qué significa? ¿Ven la diferencia? Uno es, si eso es lo que dice, eso es lo que significa. Si dice, y llovió toda la noche, pues significa que llovió toda la noche. El judío parece, y llovió toda la noche. ¿Qué me quiere decir con que llovió toda la noche? ¿Para dónde me lleva la lluvia de toda la noche? Porque para nuestro pueblo cada frase, cada palabra, cada lectura exige una explicación.
No es que bonito, después de que la leí, me distraigo un rato con alguna explicación adicional. Cada frase, cada párrafo exige una explicación. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos por estudio. Por todos los medios se trata de que utilicemos nuestros recursos intelectuales, personales, al máximo. Pero al máximo. Nosotros sabemos que la Torá le pertenece a los judíos y a toda la humanidad. Y con ese concepto estamos muy claros que tenemos que ser honestos acerca de nuestras propias limitaciones. Y estamos clarísimos que no podemos creer que todo lo que yo puedo pensar acerca de un texto es todo lo que se puede pensar acerca del texto. Hay mucho más que pensar que otras personas van a ver y que yo no veo, por lo menos en ese momento. Por lo tanto, estamos conscientes de que hay infinitas formas de entender y de percibir el mensaje de ese texto. Y para nosotros es un orgullo poder pararnos en los hombros de los sabios y de los gigantes intelectuales y de los místicos de todas las generaciones y de todos los tiempos y usar su pensamiento también y decir, llovió toda la noche. Rashi nos cuenta o nos dice que tal y tal cosa. Y Maimónides nos afirma que esto. Y el Rashbam piensa tal cosa. Y yo pienso tal. Entonces, el estudio es exploración, desafío, cuestionamiento, entablar una conversación con las voces de nuestro pasado y de nuestro presente global, para dejar nuestra voz también lista para los que vienen en el futuro, que van a tener un diálogo con lo que nosotros hayamos podido percibir y que ellos están ansiosos o estarán ansiosos de escuchar. Entonces, todo esto que hemos estado hablando es de cómo estudiamos la Torá, pero en realidad, ¿por qué estudiamos la Torá? ¿Por qué estudiarla? Si queremos ser simplemente racionales y prácticos, podríamos decir que se ha demostrado que el entrenamiento mental que se logra al desentrañar un texto, al pelearse con el texto, al verificar si nuestra comprensión de la traducción es auténtica, en profundizar lo más posible en las implicaciones y en las consecuencias de cada línea, todo eso es de gran importancia intelectual y es de gran valor educativo para los estudiantes de todas las edades. Y es interesante porque mucha gente dice que los judíos somos muy inteligentes, como si fuera algo heredado, como si vinieran los genes. Y la verdad que no es heredado, no vienen los genes. Se debe a la práctica constante que se obtiene a través del estudio de la Torá, lo que ha construido una tradición de cuestionarlo todo, de intentar aclararlo todo.
Y esto sirve como gimnasia mental que flexibiliza todas las funciones del razonamiento. Imagínense ustedes lo que es ir a ese gimnasio mental desde el día que uno nace. Nada más piensen, los que van al gimnasio, lo que se tarda en darle tono a un músculo. Bueno, si se ha pasado toda la vida dándole tono a la mente, lo lógico es que la mente tenga cierto nivel de tonicidad, ¿verdad? Lo extraño sería lo contrario. Pero hay más. Por ejemplo, el primer libro de la Torá, el Génesis, es un registro impresionante y sumamente complejo de relaciones humanas. Muchas de ellas tan disfuncionales como las de su casa o las de la mía, o las de las dos casas juntas. Un estudio detallado del Génesis nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre la dinámica familiar, cómo equivocarnos, cómo arreglar los errores, qué cosas no hacer. Génesis extiende y desafía nuestra comprensión de la responsabilidad humana y el orden del mundo. Génesis repasa una y otra vez cómo las parejas pueden comportarse entre ellas, cómo los hermanos se llevan bien y se llevan mal, cómo los padres pueden equivocarse con los hijos y cómo también algunas veces las cosas salen bien. Los otros 4 libros de la Torá son un estudio detallado sobre cómo organizar una sociedad. Y esta es la razón por la cual los fundadores de los Estados Unidos, así como los primeros parlamentarios ingleses que se atrevieron a desafiar el concepto del derecho divino de los reyes, buscaron guía en el Antiguo Testamento para encontrar orientación sobre cómo debe organizarse una sociedad. Y gracias a eso tenemos nuestros códigos legales americanos y europeos basados en los otros 4 libros de la Torá, que no son Génesis. La exigencia de que los judíos protejan a los extranjeros, que es el mandato más repetido en toda la Torá. Aún hoy no la hemos comprendido a plenitud en todas sus implicaciones. Ni siquiera nosotros mismos, el pueblo de Israel, mucho menos los demás. Las leyes de la herencia, las leyes de los daños, la responsabilidad social, cómo comportarse en la guerra, las leyes de la propiedad, la inclusión, el cuidado del medio ambiente. Son todos temas de increíble actualidad hoy. Y todo eso se puede encontrar en la Torá y en los comentarios que surgen de ella. Y también la Torá nos pide que pensemos en los milagros. ¿Qué son? Si existen, cómo funcionan. Nos advierte que no creamos en los que se llaman hacedores de milagros. Y sin embargo, señores, hoy en pleno siglo XXI, la sociedad sigue siendo engañada por aquellos que nos prometen milagros de hoy para mañana. La Torá nos describe un mundo en que la virtud no es competencia exclusiva de los judíos o de los líderes judíos, no para nada. En sus relatos los buenos a veces son judíos
y a veces no. Y en medio de todo, la Torá continúa transmitiendo un mensaje universal de optimismo. Y ya todo eso son razones importantes para estudiar la Torá. Pero ¿cuándo tenemos que estudiar la Torá? La Mishnah en el Tratado de Avot nos dice: Yehudá ben Teimá solía decir, un niño a los 5 años se dedica a la Torá. A los 10, a la Mishnah. A los 13, a las Misbot. A los 15, al Talmud. A los 18, al matrimonio. A los 20, a una carrera profesional. Y ahí continúa. Según esta fuente, no se trata de si aprendemos Torá, no, sino de cuándo aprendemos Torá, de qué tipo de Torá aprendemos en cada etapa de nuestra vida. Porque nuestra tradición ve el estudio de la Torá como una expectativa universal, tan integral para la vida como el hecho de establecer relaciones o de tener una carrera profesional. Y entonces, al anclar el estudio de la Torá a los años de formación del ser humano, esta Mishnah ve claramente esta práctica como algo fundamental para convertirnos en auténticas personas. Entonces, el estudio de la Torá no es solo un ejercicio intelectual, sino que es un camino para vivir los valores eternos. Y la Torá es una parte de la transmisión de la cultura. Entonces, las expectativas democráticas y universales de nuestro pueblo nos llaman a todos a comprometernos con la Torá como nuestro derecho de nacimiento. Y es que para nosotros la Torá no es solo un libro en el estante de la biblioteca, sino una expresión de la voluntad ética y religiosa que ha sido transmitida por nuestros antepasados de generación en generación. Para el pueblo de Israel, la Torá es una reliquia familiar. Es la herencia que el pueblo de Israel ha compartido con el mundo. Al principio, los que no están acostumbrados a esta rutina intensiva de estudiar la Torá, parte del contenido de la Torá puede parecer extraño, difícil o hasta irrelevante para nuestras vidas hoy. Pero hay grandes recompensas que esperan a los que continúan comprometiéndose con la Torá. Tal vez las minucias del debate rabínico sobre la observancia del Shabbat o de las normativas del Kashrut no salten a la vista en una página. Pero si vamos a la noción básica de tener un día de descanso para un mundo que vive con exceso de trabajo, el cuidado de mantener la santidad del descanso con gran detalle. Ahí está nuestra esencia comunitaria. Y eso nos anima y nos inspira constantemente. Pero ¿qué pasa si ya hemos estudiado la Torá por un par de años, por 5 años? Si ya la estudié cuando estaba en la escuela, si ya hice un montón de cursos en la universidad,
¿Tiene algún valor volver a repetir el proceso? En el Avot de Rabí Natán leemos. El rabino Akiva dice, si aprendiste Torá en tu juventud, apréndela como adulto. No digas, voy a aprender Torá como adulto, porque nunca sabes qué periodo de aprendizaje te dejará una impresión más profunda. Tal vez ambos permanezcan contigo e incluso se complementen, como dice Eclesiastés 11:6. En la mañana siembra tu semilla y no dejes de sembrar por la tarde. Entonces, aprender Torá es una experiencia en espiral, en la que uno vuelve una vez y otra vez, a menudo al mismo texto. Surgen nuevas ideas en diferentes fases de la vida que nos aportan conocimientos que no teníamos antes. Y es que la Torá es un documento vivo. Pero lo que hace que la Torá sea un documento vivo son las personas vivas que la estudian. Eso es lo que hace a la Torá un documento vivo. Entonces, sobre todo, si queremos cumplir los mandamientos, las mitzvot, sin tratar de entenderlos, nada más porque están ahí, esos mandamientos, esas mitzvot van a estar fuera de nosotros. Puede que estemos actuando como judíos, pero no estamos pensando como judíos. En su comentario a la Mishnah, Maimónides, gran filósofo, escribe que si una mitzvah, un mandamiento, es simplemente lógico, cumplirlo no es suficiente. Uno tiene que llegar a un entendimiento y un acuerdo intelectual y emocional para que esa mitzvah sea cumplida. Por lo tanto, más que nada, este estudio constante, permanente, este reto para entender lo que el texto quiere decir, permite que las personas aprendan cómo pensar. No tienen que saber qué pensar. Cualquiera les dice qué pensar. Lo importante que nos enseña la Torá es cómo pensar. Y hacer de esto una forma de vida de la Torá y convertirnos en pensadores reflexivos, creativos e independientes, sin temor al diálogo honesto y respetuoso, algo que nuestro mundo necesita tan desesperadamente. Ese es un gran regalo que nos da el estudio de la Torá. Pero aún todavía hay algo más en este estudio de la Torá. El estudio de la Torá es un puente entre todas las generaciones de judíos. Es un pacto sagrado compartido por todos y cada uno de nosotros a lo largo del tiempo y el espacio. Y esto se los cuento porque es una de las experiencias más bonitas. Lo único que hace falta es visitar un Bet Midrash, una sala de estudio de Torá, para ver cómo los judíos del siglo XXI nos sentamos en mesas, en parejas, a leer un texto
Y empezamos a citar a rabinos que vivieron hace siglos, utilizando el tiempo presente. No decimos, Rabí Akiva dijo, o Maimónides dijo. No. Decimos, Rabí Akiva dice, los sabios Hillel y Shammai probablemente aparecen primero en esta discusión y decimos, Hillel dice tal cosa, Shammai responde tal otra, Rashi se aparece allá en la Francia medieval con sus aclaraciones sobre el tema. Una rabina. Rabino solo. Y luego Maimónides lo interrumpe con sus postulados y transforma el giro de la discusión. Y así poco a poquito se va formando, como hoy aquí, estas 66 personas, un simposio de generaciones. Unos de 2000 años, otros de 1500, otros de 875, algunos de 250, unos de 50, otros de 25. Aquí estamos todos. Cada uno aportando una opinión única, especial, potencialmente válida y vigente. Y esto, les cuento, genera un sentimiento íntimo de cercanía que explica por qué un compañero de estudio le llama Jabruta. Saca González, hay un desvío y la tiró para argentinos. Sí, el partido de Boca Quilmes podría ser. A través del tiempo, la distancia y la tecnología, las voces siempre quieren aportar algo. Entonces, un compañero de estudio se llama Jabruta. Jabruta es una palabra en arameo que proviene de la palabra Haber, que significa amigo. Tanto Jabruta como su equivalente hebreo Haber provienen de la raíz de la palabra que significa conectar. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, Shalom Haverim, saludos mis amigos, es porque estamos conectados. Y el propósito del estudio de la Torá es conectarse. Nos conectamos con todas las generaciones que nos anteceden. Nos conectamos con Dios. Y así nos conectamos con la eternidad. Pero para explicar esto de una forma un poquito más clara, quiero compartir con ustedes una historia real del rabino, del Rebbe, disculpen, que aquí se me pasó esto. Aarón de Carlin, ahora sí, ya lo tengo. Y el Rebbe Aarón de Carlin tuvo una experiencia maravillosa en su tiempo. El Rebbe nació en 1736 en Lituania y murió en el 1772. Y era tan famoso que muchos lo conocían solo como el Grande. Y tenía una personalidad arrolladora, impactante. Entonces, cuenta la historia que allá en esa Europa oriental había una pareja que tenía un hijo de 10 años que no quería estudiar la Torá. Se negaba a estudiar la Torá.
Y este era un problema muy serio para los padres. Ellos entendían que aprender Torá toma muchas horas de estudio, mucho tiempo de concentración. Además entendían que un muchachito de 10 años lo que quiere es correr por la calle, por los campos, por los bosques, descubrir plantas y animales. Pero también sabían que la Torá es la llave para alcanzar la felicidad. Y no solo esto, les ponía una carga muy pesada en sus hombros, que los demás chicos del barrio, todos estudiaban Torá. ¿Por qué su hijo no? Entonces los desdichados papás buscaron consejo por todas partes. Pero el jovencito se negaba a estudiar. Y llegó el punto en que no solo se negaba a estudiar, sino que se volvió agresivo, retador, malcriado. Los desesperados padres le pidieron ayuda a los vecinos, a los parientes, al rabino, a los maestros. Siguieron los consejos de todos, pero no lograron nada. Y se sentían súper impotentes ante esta situación. Y justo entonces escucharon que vendría a visitar su pueblo un gran rebe, el rebe Aaron de Carlin, considerado entonces el gran sabio de la generación. Así que el día que el rebe llegó, una gran fila de gente se formó esperando recibir su bendición. Y ahí estaban los que no tenían hijos, los enfermos, los que tenían problemas financieros. En fin, todo el pueblo estaba en fila. Todos. Y entre ellos, por supuesto, nuestra pareja con el chiquito de 10 años. Cuando después de un largo rato de fila, pudieron entrar en la habitación donde estaba el rebe y le contaron la historia, el rebe se levantó detrás del escritorio y los miró profundamente. Y se quedó viendo al muchacho con los ojos así como de furor. Y el chiquito se mantuvo firme y lo retó. No se movió. La mirada baja, los brazos cruzados. Estaba colérico. Los ojos del rebe pasaron del niño al de los padres. Y los papás estaban temblando. Y de repente, como un trueno, la voz del rebe les dijo: ¿que él no estudiará la Torá? Déjenlo aquí conmigo por 2 horas y ya verá este muchacho lo que le conviene. Y los papás temblaron. Se volvieron a ver y no sabían qué hacer. ¿Podrían dejar a su hijito de 10 años con este señor tan bravo? Pero ya lo habían probado todo. Así es que bajaron la cabeza y salieron de la habitación y dejaron al hijo ahí. Tan pronto se marcharon los papás, el gran rebe se levantó, le dio la vuelta al escritorio y se le acercó al muchacho. Y lentamente y con suavidad colocó sus brazos alrededor del muchacho. El chiquito estaba rígido al principio, pero poco a poquito fue cediendo y permitió que el rebe lo abrazara. Bajó los brazos, se relajó y finalmente el rebe lo acercó a su pecho. Y ahí permaneció, escuchando el latido del corazón del rebe. Al final de la segunda hora, sus corazones latían al mismo ritmo. Cuando los padres regresaron, preguntaron: ¿funcionó? Claro que funcionó. Ya verán. Que les vaya bien. Chao.
Nada más. Y los papás salieron caminando y viendo al chiquito a ver si le veían algo diferente. Y él iba muy calladito. De camino a la casa pasaron a la carnicería para llevar un pedazo de carne para la comida. Y cuando estaban pidiendo, el carnicero cogió un pedazo de carne y lo reventó en el mostrador. Y el muchachito se le acerca a la mamá y le dice, mami, el carnicero está enojado, ¿verdad? Y la mamá le dice, tal parece que sí. Y el muchachito le dice, ¿qué le pasaría que se siente tan mal? Conforme pasaron los días, los papás notaron que su hijo estaba más pendiente de la gente, más preocupado por sus sentimientos, más interesado en sus historias. Cuando escuchaba a otros discutiendo de Torá, de repente se dio cuenta que estaban hablando de historias de personas. Y entonces sintió curiosidad. ¿Qué causaba que las personas se comportaran de distintas maneras? En menos de un mes pidió que le permitieran leer esas historias. En menos de un año, sus maestros descubrieron que era el estudiante más talentoso de todos. Y poco a poco el fuego de la tradición comenzó a brillar dentro de él. Un día, dos vecinos estaban discutiendo acerca de la compra de una vaca. El muchacho se les acercó y les explicó cómo podían resolver el problema que tenían y obtener ganancias los dos. Pronto, todos los adultos de la villa empezaron a traerle sus problemas para que les ayudara a resolverlos. Y él les descubría las respuestas que estaban ocultas en sus corazones, pero que ellos no podían ver por miedo y por cólera. Y cuando llegó el momento de que el muchacho eligiera su profesión, se convirtió en Rebbe. Muchos años después, cuando era conocido como el gran Rebbe de su generación, sus estudiantes le preguntaron, ¿cuándo comenzó a estudiar para poder alcanzar tanto conocimiento y profundidad en la Torá? Y él les respondió, ¿cuándo comencé a estudiar la Torá? Cuando el gran Rebbe Aaron de Carlin me abrazó en silencio y escuché el latido de su corazón. Qué hermoso. Y es que de eso se trata. Esa es la Torá. Por eso hay que compartir, extender la luz, llevar puentes, establecer lazos, unirnos y estudiar la Torá constantemente, porque eso nos lleva a lugares nunca imaginados, nunca pensados. Y nos abre mundos infinitos de posibilidades en nuestras relaciones con nuestros semejantes y con Dios. Así que ahora les cedo la palabra a ustedes para que compartan conmigo sus preguntas, sus inquietudes y sus ideas. Pero si me dejan hablar, yo sigo hablando. Me dejó muda a mí. ¡Qué lindo! Buenas noches, Gabina. Buenas noches.
Mi nombre es Javier Cuero. Yo quería preguntarle si las personas que no son judías pueden acercarse a un rabino a estudiar Torah y donde hayan otros estudiantes que sí sean judíos y no hay ningún, pues no problema, pero si no ningún inconveniente. Por supuesto que sí. Hay una limitante. La limitante la ponen los hombres. La limitante la ponen los rabinos. Pero en buena teoría, cualquier persona puede acercarse. Nosotros tenemos grupos de estudio de Torah todos los sábados y están abiertos a todo el mundo. No se le pregunta a nadie de dónde viene, ni para dónde va, ni por cuánto tiempo quiere venir a estudiar, ni para qué quiere estudiar. Viene a estudiar, es suficiente. Y por lo menos desde mi formación, la Torah es universal. La Torah es un regalo para todos y es mi gran honor poder facilitar ese estudio. Cuando alguien pide venir a estudiar sin más compromiso y sin ninguna limitación o cláusula o algo que los comprometa a nada. Por supuesto que sí. Doña Sonia. ¿Me oyen? Sí, señora. Sí, ok. Yo vivo en un lugar largo. Yo estoy en una finca en San Ramón, pero yo he tenido conexión a través de que estudiaba el hebreo, que lo estudié primeramente ahí en Sion, ¿verdad? Tengo unos amigos que me donaron un libro que es el Humash. Usted sabe qué es el Humash, ¿verdad? Y entonces yo he tenido que estudiar poco a poco, exacto. La palabra en sí, no le preguntaba ahí a Salomón Schultz qué indica, pero es el estudio de varios rabinos acerca de la Torá y lo voy leyendo poco a poco y es de consulta, no voy a leer desde el Bereshit hasta el último porque es más de consulta y trae un índice. Pero me llama la atención que, digamos, este libro, si quiero que usted le hago la pregunta con todo respeto, el Humash es una formación que han tenido los rabinos de explicar cada capítulo, desde el Bereshit, los 5 libros del Pentateuco, y entonces en unas partes sí me he tenido que retraer porque no lo entiendo, ¿verdad? Ellos lo explican a su nivel y nosotros pues aunque entendamos el hebreo, que llegue humildemente hasta el 4º nivel, ¿verdad? Sí me es a veces un poquito, me confunde. Y además al final del Humash, que quiero la palabra en sí que significa, pues están los libros de Esther, usted lo sabe y todo eso. Yo siempre he sido asidua a leer las escrituras. Primero por el compromiso de que soy laica comprometida. Y segundo porque pues yo quiero y amo a los hermanos judíos, ¿verdad? Y pues sí nos dicen a veces que somos judíos sefarditas. Sí, mi abuelo venía de allá mi bisabuelo venía de España por la región de los sefarditas. Y hasta que yo estuve grande entendí por qué tenía un candelabro y por qué lo ponía a veces sobre la mesa. Entonces a veces muchos de nosotros, pues sí, parece que tenemos algo que nos atrae, algo que nos llama la atención, algo espiritual. Usted hablaba algo de mucha espiritualidad ahora, de leer la Torá, ¿verdad? Leer el Pentateuco, pero poco a poco, no así a la tangente. Entonces los amiguitos judíos me dieron el libro, que la verdad que es bastante costosito, me lo regalaron. Bueno, sabrá Dios por qué, ¿verdad? Sabrá el Creador por qué me lo dieron,
porque saben que soy asidua a leer pues la lectura, no la leo un día sí, otro día no, me levanto y abro las escrituras. Entonces este libro que me dieron sí lo he tenido que, como dicen, mascar poquito a poco, no he podido llegar y leerlo a la larga, a la tangente, a la loquera, no. Tengo que leerlo poco a poco, pero en sí la palabra, el Humash, sí quiero que nos diga qué significado tiene y qué es lo que quisieron hacer los hermanos rabinos con este libro. Claro que sí. Gracias. Gracias a usted por permitirme aclarar eso. Humash significa 5, los 5 libros. De Hamesh, de 5. Los 5 libros. Igual que Pentateuco. El Humash, lo mismo que Pentateuco. Pentateuco del griego, Humash en hebreo. ¿Ok? Entonces, no significa nada más que eso. Entonces, lo que usted va a encontrar aquí son los 5 primeros libros de la Biblia, más las Megilot, que son los libros que se leen en las fiestas de peregrinación, en las fiestas importantes, más lo que nosotros llamamos la Haftará, que es la lectura adicional de los profetas o de los escritos que se lee después de la Torá. ¿Cómo se puede manejar esto? Usted, el Humash, supongo que usted lo tiene con la traducción al español o es solo en hebreo. Bueno, si lo tiene solo en hebreo, sí considero que le va a costar un poco más. Si lo tiene con la traducción en español, ya viene dividido en 52 partes, una para cada semana del año. Y esa es lo que nosotros llamamos una parashá, una porción. Cada una de ellas la leemos una semana del año, lo estudiamos, lo masticamos, como dice usted. Y lo que viene abajo son los comentarios que han hecho todos estos personajes que han estudiado la Torá infinitamente y nos aclaran y nos permiten encontrar nuevas ideas y nuevas apreciaciones. Cuando guste unirse a las clases por Zoom para que aprenda cómo lo hacemos, está cordialmente invitada. Si algún día Serhu quiere que nos reunamos y que lo veamos también, estoy a la orden. También estoy segura que las hermanas son expertas en todo esto también y las pueden ayudar muchísimo. Y veo una mano ahí levantada que dice Mile. Hola Rabina, hermosa enseñanza y muchísimas gracias por compartirnos parte de su sabiduría. Bueno, le agradezco mucho por las palabras de decir que la Torá es universal, que no solamente es de los judíos, sino nosotros como gentiles también podemos tener acceso a ella. Pero también es muy importante saber con quién estudiarla y yo creo que es importante estudiarla desde la tradición de los judíos, ya que ellos siempre son los que han llevado esta tradición. Entonces yo creo que es muy importante para todas las personas que se están instruyendo en este camino, que sepan escoger sus maestros. Así es, eso es muy importante porque la misión del maestro, que es la misión del rabino, es muy importante, es moldear el barro fresco del alma del estudiante. El que llega a estudiar cualquier material, lo que sea, y busca un maestro, espera que ese maestro lo guíe y lo pula y descubra sus virtudes y lo ayude a mejorar todas sus posibilidades. Entonces, de una u otra forma, siempre dejamos huella en la persona que estudia con nosotros. Y es muy importante elegir con quién se estudia, si es una persona de buen carácter, si es una persona que es amable,
Si es una persona no solo sabia, la sabiduría es importante, pero tiene que haber un equilibrio también de todo. Y tampoco podemos dejarnos ir por la primera posibilidad que tenemos. Sin embargo, este es un mundo maravilloso que nos ha tocado vivir, un mundo con tecnología que nos permite observar, ver, escuchar distintas opciones y encontrar nuestro camino. Porque no todos entienden de la misma manera y no todos explican de la misma manera. Y para cada estudiante hay un profesor adecuado. Y para cada maestro hay un grupo de estudiantes que les corresponde. Yo recuerdo una de las enseñanzas del rabino Salman Shach de Shalom y de bendita memoria. Él venía de Holanda y en su viaje huyendo del horror de los nazis, fue dando vueltas por un montón de partes hasta que llegó a Israel un día. Y en Israel llegó y se encontró con un rabino que le gustó mucho en una comunidad, pero no era la comunidad de su pueblo, sino otra tradición. Y él fue y habló con el rabino y le dijo: rabino, yo quiero venir a estudiar con usted. Y el rabino lo midió y le dijo: pero ¿de qué tradición vienes, hijo? Y él le dijo: bueno, mi papá iba a tal sinagoga con tal rabino. Y él le dijo: bueno, ven a estudiar conmigo, pero entiende, si no te sientes cómodo, me lo dices y te ayudo a encontrar una sinagoga de tu tradición, donde realmente puedas florecer. Y de eso se trata. De eso se trata, de apoyar a todas las personas, judíos y no judíos, a que encuentren ese camino donde puedan ser lo mejor de ellos mismos. Ya no estamos en una época para ponernos etiquetas, para discriminarnos por nombres. Y eso pasó. Tenemos que ser maduros, tenemos que ser más humanos, más valientes. Tenemos que practicar una fe más auténtica. Si creemos que todos venimos de un mismo Padre, que todos fuimos formados igual, si tenemos una misma herencia, no tenemos por qué estarnos tirando piedras, ni señalarnos con un dedo con el otro. Somos un poquito diferentes, unos por acá, otros por allá. El primo, el hermano, la hermana son distintos. ¿Cómo no vamos a ser diferentes si no vivimos en el mismo lugar, si no participamos de las mismas actividades? Creo que eso es importante también entender. Rabina, tenemos otra vez a Sonia, ¿quiere participar? Doña Sonia, sí, claro. Sí, hablando de el Humash, que yo entendí que fue lo que me donaron los hermanos judíos, entonces, me queda decir que sí viene en español, viene en las citas, viene después lo que se compone, lo que el rabino está indicando, digamos, una formalidad en el Bereshit, en el 18, el 19 dice: con el sudor de tu frente comerás pan hasta que retornes a la tierra de la que fuiste tomado. Pues aquí entonces da la explicación: porque polvo eres, indica el rabino, la implicancia de que la muerte no es una maldición, sino una consecuencia propia de la naturaleza del hombre. Y ahí sigue, hay una explicación, si viene en español. Exactamente. Sí. Entonces, Si viene en español, y entonces uno no lo puede leer de la noche a la mañana, lo vuelve a retomar, lo vuelve a masticar. Las escrituras no son para leerlas un día sí, otro día no, son de todos los días. Entonces ese es mi aporte de eso. Y pues sí, también logro también saber que el hebreo español, ¿verdad?, que tengo,
un libro del Pentateuco, ahí me enriquezco el vocabulario hebreo, ya un poquito lo sé, no lo sé del todo, pero ahí lo sé. Bueno, toda Rabá. Muchísimas Ujú. gracias, doña Sonia. Ujú. Muchísimas gracias. Mm. A ver, ¿alguien más? ¿Quién quiere hablar? Yo quisiera participar. Cuéntame. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Cuénteme. A mí me parece muy interesante la charla, pero particularmente me llamó la atención y quiero destacar el asunto relacionado con el concepto que usted planteó del estudio, en el sentido que usted decía que era una invitación al asombro, que de alguna manera es cuestionarlo todo y recurrir a todos los recursos, ya sea intelectuales o de cualquier tipo, para descubrir las infinitas formas de percibir los textos, ¿verdad? Y inclusive basándose en razonamientos de otros para descubrir nuevos puntos de vista. Eso a mí me parece extraordinario y hay que ponerle mucho cuidado y me parece muy importante, porque es un esfuerzo que efectivamente tratamos de hacer desde Serhub, ¿verdad? Así es. Rescatando toda esa visión y esa tradición del judaísmo tan valiosa. Pero que quería destacarla porque a veces dentro de la experiencia de enseñanza de Serhut, al practicar precisamente ese ejercicio amplio, como usted lo definió, la gente se asusta porque no oye el mismo discurso que de repente el pastor o el sacerdote, al hacer el estudio bíblico, dijo. Entonces, creo que es importante destacar eso, ¿verdad? De cómo de alguna manera Serhut y el esfuerzo de la congregación pretende rescatar esa tradición de asombro, de descubrir nuevas posibilidades, nuevos puntos de vista, y también desde el punto de vista católico recordar que la Iglesia Católica en los años 70 hizo un esfuerzo a través de un documento que se llama La Interpretación de la Biblia en la Iglesia, donde plantea una serie de metodologías nuevas y que dan amplitud precisamente para el abordaje de los textos. Pero son textos como este que menciono de la Pontificia Comisión Bíblica, muy olvidados o desconocidos. La gente en el mundo católico no los conoce y pretenden rescatar precisamente toda esa visión. El folleto o el libro que precisamente publicamos esta semana bíblica de 2022 precisamente trata de explorar un método de análisis narrativo en el libro de Jonás para precisamente explorar nuevos puntos de vista y descubrir, como lo decía usted, nuevas formas de percibir los textos. Así que eso lo quería rescatar yo y señalar que me parece importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, porque para mí eso justamente es el corazón de lo que es el estudio de la Torá. Y es una de las razones más importantes por las cuales debemos estudiar siempre. Primero, porque nos mantiene jóvenes, nos mantiene vigentes. Esa capacidad de asombro nos permite ver más allá de lo que los medios de comunicación pretenden adormecernos con los mensajes constantes que recibimos, fáciles de que pasen al subconsciente, porque no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Y nosotros tenemos un gran regalo de la divinidad, que es nuestra mente, y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo en positivo, tenemos que aprovecharlo para cuestionar, tenemos que aprovecharlo para mejorar, para decir cómo utilizo esto para mi transformación, para la transformación de mi comunidad. Y sí, yo los respeto muchísimo a ustedes y me encanta por eso participar con ustedes, porque sé que como institución llevan años de estar trabajando incansablemente por mantener una nueva visión, una forma diferente de acercamiento religioso.
¿Alguien más quiere participar? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Olga. Buenas noches. Yo quisiera decir que gracias al grupo, yo pertenezco al grupo de la Rabina, he tenido la oportunidad de estudiar las Parashat, de estudiar la Torah, y esto me ha hecho ver cómo el texto lo puedo, el mensaje que yo recibo en el texto, lo puedo aplicar en mi vida personal. Yo creo que esto es lo más importante, que esto nos permita ser mejores personas, aplicar la palabra, aplicar el mensaje en lo que nosotros vivimos día con día y el conocernos a nosotros mismos. Pero además, cada vez que leemos los textos en diferente momento, porque la Torá se puede, tienes la oportunidad de volverla a leer cada año, te va a dar un mensaje diferente según el momento que estés viviendo de manera personal, y te da ese mensaje para llenar tu corazón de paz, de armonía, de tranquilidad. Entonces, eso es lo que yo digo porque es la experiencia personal y es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Gracias, doña Olga, usted es muy amable. Quiero comentarles que doña Olga nos acompaña desde México y ya tenemos un poquito más de un año de conocernos, ¿verdad, doña Olga? Y es una asidua participante tanto de los oficios como de las clases. Es una excelente estudiante y yo disfruto mucho de tenerla también por su dedicación y por su sensibilidad. Gracias por estar aquí. ¿Alguien más? Sí, Luis. Gracias. Liliana, hay un par a propósito del estudio de la Torá, hay un par de textos ahí de las fuentes judías que me gustaría ver si me los puedes comentar o darme tu opinión acerca de cómo se entienden dentro del judaísmo esos textos. Te los voy a leer. El primero de ellos está tomado del Pirkei Avot, del Tratado de los Padres, en el 1.15. Dice, Shammai dice, dedica un horario al estudio de la Torá. Habla poco y haz mucho, y recibe a todos los hombres con amable expresión, como que del estudio a la práctica y al buen tratar, ¿verdad? Por otro lado, el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Yomá, página 72b, dice, esta es la Torá que presentó Moshe ante los hijos de Israel. Si el hombre, a través de su estudio y práctica, logró refinarse, será para él un elixir de vida. De lo contrario, será una droga de muerte. Como que del elixir de vida a la droga de muerte. Entonces, para ver si me hace el favor de comentarme, Liliana. Gracias. Gracias, Luisito. Siempre tan al punto con los textos importantes. Ok, vamos con el primero. Pirkei Avot. Shammai es uno de los grandes líderes del pueblo de Israel después del exilio, parte del grupo de parejas de líderes. Él estaba con Hillel. Shammai mantenía una postura religiosa siempre rígida, siempre muy apegada a la ley. Lo que dice se hace, muy apegada
a los detalles y las minucias. Sin embargo, Shammai tiene algo muy hermoso que lo muestra ese texto que Luis nos acaba de leer. Y es ser apegado a la letra no quiere decir ser malhumorado o ser malcriado. Porque cierra diciendo y recibe siempre a todos con un semblante agradable. ¿Ok? Entonces, si vuelves a repetir el texto, te lo agradezco, el primero. Sí, cómo no. Shammai dice, dedica un horario al estudio de la Torá. Habla poco y haz mucho. Y recibe a todos los hombres con amable expresión. Gracias. Un horario fijo siempre es excelente disciplina. Porque al igual que uno tiene que tener un horario fijo para hacer ejercicio, tiene que crear una rutina para el cuerpo y tiene que saber a qué hora duerme y a qué hora come. También tiene que saber a qué hora le dedica al espíritu. Porque si no, el espíritu pasa a segundo plano y ya pierde importancia. Habla poco. Cuando hablamos mucho, nuestra energía se va en habladas y no hacemos. Tenemos que combinar el hablar con el hacer. Hablar cuando es importante, compartir con los demás, pero no quedarnos solo con qué bonito que habla esa persona. Pero si vamos a ver, nos habló de la caridad, pero nunca ayuda a nadie. Nos habló de tratar bien a la gente, pero se enoja con la esposa y la trata mal. Nos habló de que tenemos que ser comedidos en el comer y tiene 50 libras de sobrepeso. ¿Ok? Tenemos que tener un balance, hablar poco y hacer mucho. Tenemos que demostrar con hechos lo que estudiamos. La letra de la Torá es maravillosa, el mensaje es maravilloso. Pero si yo lo dejo aquí, nada más aquí, es lo mismo que si me aprendiera un texto de física, o de química industrial, o de astronáutica. Bravo, se lo sabe. ¿Para qué le sirve? ¿Ok? Entonces hay que hacer mucho. Y hay que tratar a todos los seres humanos de buena manera. Ese es el gran consejo de Shammai. Y el texto del Talmud es todavía más importante. Porque el texto del Talmud nos dice, si la persona estudia la Torá, lo puedo repetir para no decirlo equivocadamente, con mis propias palabras. Sí. Dice, esta es la Torá que presentó Moshe ante los hijos de Israel. Si el hombre, a través de su estudio y práctica, logró refinarse, será para él un elixir de vida. De lo contrario, será una droga de muerte. Hay muchísimas personas que toman los estudios bíblicos o místicos o las prácticas espirituales como una adicción. Y sabemos que todas las adicciones son un escape a algo. Si mi motivación para estudiar es para traer la luz sobre mí, para que me aplaudan, para hacer mucho dinero, para que la gente diga, wow, cuánto sabe, o miren, ahí va fulanito, o miren, tiene una comunidad así de grande, y ahí van todos los ricos y los millonarios, entonces, wow,
Si yo estudio para eso, la Torá es una droga que nos mata, porque de espiritualidad no nos deja nada. Si yo tomo la Torá, y aunque no pase de las primeras 2 páginas, refino mi alma, aprendo algo positivo, no solo con la mente, sino que soy capaz de interiorizarlo y de ponerlo en práctica, me transformo y entonces es un elixir de vida. Porque entonces estoy cada vez más cerca de la fuente divina. Y ya no me hace falta nada. Cuando uno llega a ese punto de comunicación, de contacto, ese abrazo del Rebe con el niño, de sentir mi corazón latiendo con el pulso del universo, con la conciencia de que tengo mucho que refinar todos los días, pero con la voluntad de que cada día voy a dar un pasito, y si me equivoqué, bueno, me levanto, me sacudo y digo, ay caray, hoy no lo logré, pero lo intento mañana, Entonces, lo que queda de mí a través de los años de vida es un crisol. Y son 2 textos maravillosos. Gracias por traerlos aquí, porque dan un englobe mucho mejor a todo lo que he tratado de decir. ¿Alguien más desea participar, hacer un comentario, aprovechando que tenemos a la Robina hoy aquí presente? No tengan miedo. Eso oigo hasta el año entrante, bueno, o hasta que me inviten otra vez. Espero que sea pronto. Ahorita es Robina, ya casi. Bueno, parece que nadie más quiere ya participar o desea participar. Entonces, ¿qué le parece si aprovecho y les paso un comercial? Claro, adelante. Comercial es que estamos justo a punto de terminar el año judío. Y el día 25 de septiembre por la noche comienza Rosh Hashanah, el año nuevo. Entonces les paso el comercial de que dediquen estos días que quedan para el trabajo personal, para el autoanálisis, que se monten en la energía de la Torá, de prepararse para el día del juicio, que empieza el 25 en la noche, todo el 26, ese es el primer día del año donde nos encontramos con la magnificencia de la divinidad y esperamos poder ser inscritos en un año dulce y bueno. No decimos un año feliz, decimos un año dulce y bueno, porque la felicidad va y viene, pero la dulzura y la bondad siempre permanecen. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en saber qué se hace en Rosh Hashanah y luego en Yom Kippur y luego en Sukkot, siéntanse en toda libertad de escribirme y con mucho gusto les mando los horarios de los oficios que los transmitimos por Zoom para que puedan conectarse sin ningún compromiso y puedan ver cómo celebramos esos días tan especiales. Están cordialmente invitados. Muchas gracias, Robina. Seguro que hay mucho interés acá en lo que nos ofrece. Bueno, yo también voy a aprovechar este espacio para recordarles que el próximo martes también tenemos otra charla en mes de la Biblia, como lo decía Hernán, ¿verdad? El libro de Jonás, por el doctor David Castillo.
Va a ser presencial. Si quisieran ir, tienen que coordinar con Sadie Chávez y también la vamos a hacer vía Zoom. Entonces, están cordialmente invitadas e invitados. También darle las gracias a todas y a todos los que estuvieron esta noche aquí con nosotras y nosotros por acompañarnos, por escuchar a la rabina, por todo, bueno, las bellezas que aprendimos en relación a cómo acercarnos a esa mirada a la Torá. Y darle las gracias, rabina, nuevamente. Ha sido una noche lindísima, mucho aprendizaje. Todavía nos queda mucho que aprender también. Muchas gracias a ustedes y seguimos caminando y aprendiendo juntos. De verdad, un enorme placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias y entonces, buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.